Hola, ¿qué tal mi bella gente? Es un gusto volver a saludarles. Les saluda como siempre su amiga Julieta Hernández. Te doy la más cordial bienvenida a tu canal Es Tiempo de Brillar. Bienvenidos y le damos una bienvenida especial para toda mi bella gente latina donde quiera que se encuentren. Como siempre deseándoles que Dios les bendiga, que Dios pueda llevarlos a aquel lugar donde ustedes necesitan trabajar, que Dios pueda restaurar su salud si es que te encuentras enfermo. Así que bendiciones de Dios para ustedes. Vamos a dar inicio al tema número 17 de este hermoso libro titulado Dibuja el Círculo. Quiero recordarte que estamos llevando un devocional de 40 días de oración. Si aún no has adquirido este libro, te lo recomiendo. Tiene que ser parte de tu biblioteca personal. No te vas a arrepentir. Vamos a dar inicio entonces al día número 17, el cual se titula No te atrases. ¿Qué tema? El puro tema ya me dio tanta curiosidad. Así que vamos a ver qué nos dice el día de hoy este escritor. No te atrases. Señor, atiéndeme y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Daniel 9:19. Durante nuestro reto de 40 días de oración en la Congregación Nacional Community Church, nuestros círculos de oración estaban intercediendo por sanidades, trabajos, matrimonios, liberación y salvación. Y veíamos suceder cada uno de esos milagros, pero había baches en el camino. Orar con intensidad no es precisamente el camino de menor resistencia, suele ser el sendero de mayor firmeza, porque estamos entrando en batalla espiritual. De hecho, cuando comenzamos a interceder por otras personas, necesitamos asegurarnos de que haya otros intercediendo por nosotros. Necesitamos un círculo de oración que nos dé cobertura. Muy pocas veces Dios responde a nuestras oraciones con tanta rapidez y facilidad como nosotros queríamos. Por definición, orar con intensidad es hacerlo con gran fuerza. Pero son las oraciones que hacemos cuando nos sentimos con ganas de dejar de orar las que pueden traer los logros mayores. Charmaine, una señora de nuestra iglesia, decidió hacer un círculo alrededor de su esposo Kelly, que estaba aspirando a un trabajo en la oficina del fiscal general de Estados Unidos. En el segundo día del reto de oración, Kelly fue a una segunda entrevista, pero no consiguió el trabajo. La desilusión fue bastante amarga y entonces es cuando la mayoría de nosotros dejamos de orar. Sin embargo, Charmaine, la esposa de Kelly, siguió trazando círculos. El primero de los 40 días del reto de oración, yo estaba orando acerca de la solicitud que había presentado Kelly en la oficina del fiscal general de Estados Unidos, en Alexandria. Oraba diciendo, Señor, no te tardes, pero no por medio de la oración de Daniel. Aunque era frustrante el que Kelly no consiguió el trabajo, seguí orando. Oré para que Dios nos sostuviera durante el reto de oración entero. En los 3 últimos días del reto de oración me sentí alentada a leer el libro de Daniel. El hacedor de círculos enseña a orar por medio de la Biblia, así que decidí hacerlo. Hice la oración de Daniel 9:19. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En el último día del reto de oración, Dios me indicó que ayunara todo el día, por lo que volví a orar por el trabajo de Kelly. Oré usando la oración de Daniel, con la fe que Dios no atrasaría sus respuestas. Y así fue, Dios no se atrasó. Al día siguiente, al día después de terminar el reto de oración, recibí un mensaje hablado de mi esposo en el que me decía que le habían ofrecido el trabajo en la Corte Suprema del D.C., para actuar de secretario de un juez a partir de septiembre. Enseguida caí de rodillas junto a la mesa de la cena y le di gracias a Dios por el milagro que nos había dado. Era el mejor de todos sus regalos, después de mi oración constante y mi ayuno. Y adivina lo que sucedió después. Le ofrecieron otro trabajo esa misma semana, que comenzaba de inmediato y terminaba en el mismo momento en que comenzaba su nuevo trabajo. Dios nos dio más de lo que nosotros le habíamos pedido. No un trabajo, sino 2. Nuestras oraciones más poderosas tienen un hipervínculo
con las promesas de Dios. Cuando sabemos que estamos orando de acuerdo a sus promesas, podemos orar con una sacra seguridad. No tenemos razón alguna para criticar las decisiones que hayamos tomado, porque sabemos que la palabra de Dios no regresa a Él vacía. Eso no significa que podamos reclamar las promesas de Dios fuera de su contexto. No obstante, lo típico es que nuestro problema no sea precisamente reclamar demasiado las promesas de Dios, sino reclamarlas muy pocas veces. Todas las bendiciones espirituales son nuestras en Cristo. Por muchas que sean las promesas que Dios nos ha hecho, son sí, en Cristo. Dios no les negará ninguna cosa buena a aquellos cuyo camino es intachable. Si nosotros nos apoyamos en la palabra de Dios, Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Hace algún tiempo me llegó un mensaje electrónico de una pareja que puso en práctica este principio de una manera más bien ingeniosa. Fueron a Home Depot y compraron piedras de las que se usan para pavimentar los patios. Escribieron 10 promesas bíblicas en las piedras con pintura blanca y las pusieron en el patio. Entonces se paraban encima de aquellas promesas todos los días mientras oraban. Un día, cuando tengamos hijos, escribieron: tenemos la esperanza de darles estas piedras para que recuerden lo que significa orar y apoyarse en las promesas de Dios. CQSETQST, que significa cualquiera que sea el tiempo que se tarde. Ese es el tema. Hasta hace poco yo siempre les añadía a todas las oraciones la coletuya TPCFP. Quería que Dios me respondiera tan pronto como fuera posible. TPCFP. Sin embargo, esto ya no forma parte de mi agenda. No quiero respuestas fáciles ni rápidas, porque tiendo a manejar mal las bendiciones que llegan con demasiada facilidad o demasiada rapidez. Me atribuyo el mérito a mí mismo y les resto importancia. Así que ahora oro pidiendo que se tomen el tiempo que haga falta y sean lo suficientemente difíciles como para que sea Dios quien reciba toda la gloria. No estoy buscando el camino donde haya menos resistencia. Estoy buscando el camino donde la gloria sea mayor. Y eso exige unas oraciones con un alto grado de dificultad y con una gran cantidad de círculos. Es muy raro que nuestra primera petición en oración dé en el blanco de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. La mayoría de las peticiones de oración hay que refinarlas. Ni siquiera la oración que salvó a toda una generación dio en el blanco la primera vez. Joni tuvo que refinar su petición en 2 ocasiones. No es esa la lluvia por la que he orado. No estaba satisfecho ni con una simple llovizna, ni con una lluvia torrencial. Le hicieron falta 3 intentos para decidir con exactitud lo que quería. Lluvia de tu favor, tu bendición y tu bondad. Joni trazó un círculo en la arena y después trazó otro dentro del círculo. Por eso, ya no estoy haciendo ya oraciones TPCFP, que significa tan pronto como sea posible, sino oraciones cualquiera que sea el tiempo que se tarde. Entró en mi círculo de oración y no salgo hasta que Dios no me responda. Eso no significa que le esté torciendo el brazo a Dios. Al fin y al cabo, nosotros no podemos forzarlo. Solo significa que estoy orando con seguridad. Yo creo que Dios nunca promete demasiado ni cumple poco. Él siempre cumple lo que promete, pero lo hace de acuerdo a su propio calendario. Dibuja el círculo. Dios nunca llega temprano, tampoco llega tarde. Dios siempre es puntual. Es el momento de ir en oración. Dibuja el círculo.